Gracias por la invitación. Primero que nada, yo quería saber si esta ley es realmente vinculante, va a ser de carácter, digamos, obligatorio dentro de las nuevas acciones que tome el gobierno en cuanto a licitaciones. A ver, digamos, es vinculante en dos sentidos, obligatorio en dos sentidos. Primero, el Estado está obligado a realizar los procesos de consulta en cuanto a aquellos actos normativos, legislativos y administrativos que tengan la posibilidad de generar una consecuencia, un impacto, ¿no? Directo o indirecto en las Pero digamos que siempre ha habido tratativas de diálogo, que ha habido siempre algunos mecanismos, pero que incluso ha habido hasta referéndums en algunas localidades, pero que nunca han tenido pues un carácter vinculante. ¿Esta ley se obliga a que la decisión de las comunidades afectadas tenga mayor valor? A ver, de repente habría que hacer algunas distinciones, ¿no? Para tener más claro este tema. Primero que nada, esta ley de consulta deriva de una obligación del Estado frente al convenio 169 de la OIT. Correcto. Correcto, ¿no? Que en realidad está vigente hace 15 años. Pero, digamos, han habido problemas en su implementación, ¿no es cierto? El Estado ha argumentado, digamos, ciertas faltas normativas para implementarlo, y esta ley, digamos, lo que pretende es suplir ese problema. Lo segundo es que esto marca, digamos, la obligatoriedad, como decía, de que el Estado realice procesos de consulta, y de acuerdo a la propia ley de consulta y el propio convenio 169 de la OIT, la consulta no es ni es un acto plebiscitario, ni es tampoco un acto de mera información, sino se define como un diálogo intercultural. Es decir, tiene que haber todo un proceso, ¿no es cierto?, en que las partes tengan una disposición a intercambiar sus puntos de vista, intercambiar las propuestas, cuál eventualmente son las consecuencias de un acto normativo, un acto administrativo, etcétera, ¿no? Entonces no es, digamos, en sentido estricto la norma, como decía, no es un sí o un no necesariamente, sino implica todo un proceso de diálogo y cuya finalidad, porque así expresamente lo señala la norma, para llegar a un acuerdo o un consentimiento entre las comunidades y entre el Estado. ¿Qué pasa si las comunidades deciden no aceptar, están convencidas que el proyecto va a influir de manera negativa en su modus vivendi? ¿Tienen el poder realmente de tener un proyecto de miles de millones de dólares impulsado por el Estado? De acuerdo a la propia norma y al convenio, si se verifican todos los requisitos de que efectivamente fue un proceso de diálogo, ¿no? Se cumplieron todas las normativas, se participaron los representantes de las organizaciones indígenas debidamente acreditados, etcétera, y se hizo la información transparente, se hizo de buena fe, se hizo de manera oportuna. Si se reúnen todos esos requisitos de procedimiento, entonces el derecho a la consulta se considera verificado, digamos, ¿no? Y el Estado tiene, de acuerdo al artículo 15 de la ley, tiene, digamos, la última decisión. Si las partes han acordado, han llegado a determinados acuerdos, esos acuerdos son vinculantes, ¿no? Es decir, por eso decía, no solamente son vinculantes en el sentido que el Estado está obligado a hacer la consulta, sino que además, si llegan a un acuerdo, un consentimiento entre las partes, el Estado está obligado a cumplirlo. Y en aquellos, digamos, espacios o aspectos que no han llegado a un acuerdo, el Estado tiene digamos, la potestad de tomar una decisión. Ahora, eso no quita que eventualmente si a través de esa decisión, que además tiene que considerar los derechos de los pueblos indígenas, si las comunidades aún así se sienten afectadas, eso no quita que tengan la posibilidad de recurrir a mecanismos legales, ¿no? A través de los... Siempre hay una vía, a pesar de que luego del diálogo se decida continuar con el proyecto, siempre hay una vía para las comunidades impactadas de detenerlo, ¿sí? Así es, en tanto, digamos, consideren que, digamos, la continuidad del proyecto, en las condiciones que se van a dar, van a afectar sus derechos fundamentales, ¿no? Ayer el congresista Juan Carlos Seguren nos decía que estaba con sentimientos encontrados por esto, ¿no? Que por un lado le parecía que estaba muy bien, que era el momento de que se le consulte a las comunidades, pero por otro, él veía que esto iba a retrasar muchísimo la inversión, que esta ley de consulta no existe en los países con los que competimos directamente en inversión minera, por ejemplo, como en Chile o México. ¿Va a ser así realmente? Bueno, la consulta sí es obligatoria en
en Chile sí tiene ciertos problemas también de implementación. En México también es obligatoria, bueno, hay la declaración... Con la fuerza, como lo establece la ley ahora. Tiene otras características, digamos, ¿no? Hay, por ejemplo, Colombia tiene jurisprudencia de su Tribunal Constitucional muy detallada sobre cuál es la implicancia del derecho a la consulta. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisprudencia sobre qué implica, cuáles son los estándares, digamos, cuáles debían ser los estándares para el derecho a la consulta. Pero efectivamente hay una suerte de... ¿preocupación? De equilibrio, digamos, aquí un poco complicado, no va a ser complejo para el gobierno para manejarlo. Efectivamente, las comunidades indígenas tienen unos derechos ya reconocidos, como decía, desde el Convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que además no ha sido de la noche a la mañana, sino han tomado 25 años de negociación entre los estados en todo el mundo. Y entonces son derechos reconocidos y en ese sentido es una buena noticia. Pero por el otro lado, efectivamente, hay una tensión. Como sabemos, el Perú es un país que gran parte de sus ingresos fiscales dependen de la minería y están muy vinculados a los precios de los metales, ¿no es cierto?, sobre todo en la China, la India, y estamos pasando por una crisis internacional también. Entonces, si el Estado va a querer realizar sus programas, Pensión 65, Cuna Más, todos los programas sociales a los que el gobierno se comprometió en la campaña. Van a necesitar la plata de los mineros de todas maneras. Van a maneras. necesitar porque lamentablemente la estructura, digamos, económica, ¿no es cierto?, de nuestro país es como dicen los economistas, está muy enfocada, los huevos están mucho en una misma canasta, ¿no? Entonces, en el camino de diversificar, digamos, el desarrollo, no solamente la minería, y que la minería sirva de un apalancamiento para otro tipo de actividades, ¿no? Generar procesos de desarrollo, digo, más diversificados, va a haber esa tensión, ¿no? Entonces, probablemente, ese puede ser mi especulación, mi sentir es que va a haber un proceso de reajuste, ¿no?, de reacomodo, y eventualmente eso muchos empresarios pueden estar, digamos, con ese temor, ¿no? Porque con ese escenario de estar consultando permanentemente a cada comunidad que pueda sentirse impactada, pues, si nos ponemos del otro lado, pareciera que al contrario se van a promover más conflictos, que son mucho más las personas que van a, digamos, en ese conocimiento de que tienen ahora el derecho de pedirlo por la fuerza. Claro, pero recordemos, y ese es el énfasis, ¿no? La consulta no es un acto plebiscitario, es un proceso de diálogo en el que tienen que participar de buena fe, no solamente el Estado, sino también las comunidades. Ahora, el Estado no ha sido muy diestro conversando con las comunidades en los últimos 20, 30 años. Realmente, cuando se ha tratado, han sido más bien las empresas interesadas en instalarse las que han promovido las mesas de diálogo. El Estado ha sido como un árbitro ausente cuando no ha estado abiertamente del lado de las empresas mineras. Así es. Y bueno, la norma internacional, las obligaciones son del Estado. El Estado es el que tiene, en tanto, ¿no es cierto?, tiene que velar por el cumplimiento y promoción de los derechos de sus ciudadanos. Es el encargado, digamos, de hacer cumplir la consulta. Efectivamente, lo que ha sucedido en los últimos años es más bien el Estado se ha ausentado de ejercer su rol en gran medida, ya sea por, digamos, sesgos de tipo más, si quiere, estudios ideológicos, o por la propia capacidad del Estado, ¿no es cierto?, de asumir estos procesos. Y lo que hemos visto en los últimos 10 años son procesos de conflicto en constante crecimiento, y el aparato del Estado, así como tiene dificultades, digamos, para abordar problemas sociales generales, para abordar también el tema de los conflictos, su capacidad ha sido... no ha estado al ritmo, digamos, de la... Demasiado elefantiásico ha sido, como para tener la velocidad necesaria para abordar conflictos que estallaban uno por semana, más o menos. Así es, y en ese contexto, pues, las empresas que tenían, digamos, una visión, o entendían, digamos, de la necesidad de tener entornos sociales más estables, digamos, son las que tuvieron que, entre comillas, por la fuerza, digamos, o siendo conscientes de esa importancia, de promover procesos de diálogo, ¿no? Lo que se solía llamar la licencia social, ¿no? Porque obviamente a una empresa medianamente inteligente le interesa tener llevarse bien con sus vecinos, ¿no es cierto? Exacto.
Ahora, el gobierno de Alan García está dejando en promedio 200 conflictos sociales que a muchos podría parecerles que están en una especie de tregua por los primeros meses del gobierno de Humala, pero ¿podemos hablar de que se van a reactivar en cualquier momento o esta ley de alguna forma nos está calmando los ánimos a todos? ¿Cómo lo ves? Obviamente no pretendo hacer futurología, lo que sí es, se ven algunos elementos para tomar en cuenta, ¿no? Y evidentemente hay un sentido de empoderamiento lógico, ¿no? de las comunidades, y lo que más preocupa en todo caso es que el proceso de consulta no va, digamos, a implementarse por sí solo. Hay una serie de situaciones que tienen que acondicionarse para que la consulta realmente sea un canal para aminorar las tensiones sociales, ¿no es cierto? Que las poblaciones que se han sentido excluidas por el Estado, ¿no es cierto? Y fuera de la participación de los beneficios de las actividades económicas, se sientan parte. Entonces esto va a requerir definiciones de tipo metodológicas de cómo van a ser implementados los procesos. Se requiere un conjunto de profesionales que puedan ayudar a implementar estos procesos, ¿no? Porque pareciera que son cosas demasiado sensoriales las que van a pretender medirse, ¿no? A la hora de decidir si hubo un verdadero diálogo en este escenario específico. ¿Cómo se va a hacer? Porque son cosas que también dependen mucho de la percepción que tiene uno de quién es un dirigente o de si realmente se estableció el verdadero diálogo. ¿Ahí qué hacemos? ¿Quién va a decidir esas cosas? ¿El Estado? ¿Otra vez? Bueno, la idea es que sea en un proceso de construcción de consensos, ¿no? Pero ahí lo preocupante es que la consulta no se convierta justamente en un diálogo, sino se convierta en más bien en una exacerbación, digamos, de las tensiones, ¿no? Porque lo que hemos encontrado, digamos, en procesos lo que uno observa en procesos de supuesto diálogo en muchas zonas del país es que realmente no son diálogos, pues, ¿no? Sino son apariencias de diálogo, son solamente mesas en las que las partes se sientan, digamos, a verse, a intercambiar algún tipo de información, pero realmente no es diálogo, ¿no? Hay lo que nos hemos llamado diálogo de sordos, o ahí podemos llamar también diálogo sin alma, digamos, solamente hay una suerte de intercambios de informaciones técnicas, pero no se acoge, digamos... ¿Esa ha sido la tendencia de estas mesas de diálogo durante los últimos años? ¿En el trabajo que han realizado es lo que han detectado? Bueno, yo diría que hay, digamos, distintos tipos de experiencias, ¿no? Varían, ¿no? Yo no me atrevería a generalizar, ¿no? Así como no generalizaría respecto de los actores, ¿no? Hay empresas que pueden ser responsables, hay otras que no, hay líderes sociales que son responsables, otros que no tanto, y el Estado hay funcionarios muy comprometidos, digamos, en tratar de hacer las cosas bien. Y otros que no. Entonces creo que es peligroso, digamos, caer en las generalizaciones, ¿no? Pero es mucho más peligroso cuando realmente no se dialoga, porque termina en incendios como en Cerro Quilich, como en Bagua, como en Tía María, con Walter Adubiri en Puno, etcétera. Claro, y justamente esa es un poco la preocupación, ¿no? De quienes tratamos de estar promoviendo iniciativas de diálogo, viendo estos temas, para que no se confunda lo que es el diálogo genuino, nosotros decimos, ¿no? De lo que es solamente apariencia de diálogo, porque cuando hay una apariencia de diálogo termina frustrándose las personas, ¿no? Los que participan, descreyendo este tipo de procesos, se firman actas que finalmente no se terminan cumpliendo, ¿no? Y claro, ante eso el diálogo comienza a desprestigiarse como posibilidad de construir, ¿no? Democracia, participación ciudadana, etcétera. Y obviamente se eligen como consecuencia digo, otros caminos que no necesariamente son los más pacíficos y los más inclusivos de todos los puntos de vista involucrados. El ministro de Ambiente ha dicho que con esta ley se acabó el perro del hortelano, esta idea medio absurda que tenía el expresidente García. ¿Tú crees que es así? Bueno, es un gesto, ¿no? Es más que un gesto, en realidad es un cambio normativo importante que evidencia, digamos, esa intención, ¿no? Evidentemente, determinadas frases, determinados conceptos, ¿no? Con los que se manejaron autoridades de gobierno desde las más altas esferas no necesariamente ayudaron, pues, a generar ¿no? procesos de diálogo inclusivos, realmente interculturales, donde se tomaran en cuenta las distintas visiones de desarrollo, porque fíjate, acá hay un tema sumamente importante, ¿no? Entender que es que
que lo que en buena cuenta está en juego son visiones de desarrollo, ¿no? Y hay visiones muy distintas desde lo que podemos tener de la ciudad, ¿no es cierto? Desde, digamos, una perspectiva económica más lineal, digamos, de lo que son los tiempos y las visiones de las comunidades. Más